Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, dándote la bienvenida nuevamente aquí a este lugar, a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva. Bueno, estamos ya aquí listos con lo que es Hablemos de Fe. Recordemos que todos los sábados tenemos esta cita con este segmento de Hablemos de Fe. Amén. Entonces, pero vamos a orar antes de empezar para que sea Dios dirigiendo todo lo que se va a expresar aquí. Así que acompáñame en este momento. Gracias, bendito Dios, por este instante que tú nos permites, Señor, de estar aquí una vez más, un día más que nos concedes, Señor, para poder honrar tu nombre, Señor, con tu palabra. Te ruego, Padre mío, que seas tú transmitiendo este mensaje a través de mí, Señor, a aquellos corazones que lo necesitan. Prepara ese corazón como tierra fértil, Señor, para que pueda producir, Señor, el fruto de esta palabra, para lo cual está siendo sembrada en este instante. Gracias, bendito Señor, en tu nombre, Señor, dejamos este momento. Toma control de todo lo que pueda acontecer en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos ya aquí. Vamos a empezar y bueno, hablemos de fe y el tema que le hemos puesto esto es siempre fuertes. Amén. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que la fe no solamente es aquella fe de que por la convicción de que nosotros vamos a obtener lo que nosotros anhelamos? Hablamos de los diferentes tipos de fe y esta vez pues vamos a hablar de esta fe salvadora, amén, de esta fe que siempre estamos fuertes, siempre estamos fortalecidos, siempre estamos seguros, ¿verdad? Cuando hablamos de siempre fuerte, estamos hablando de alguien que conoce, de alguien que tiene un cierto conocimiento, de alguien que está siempre dispuesto a aprender, ¿verdad? De alguien que se nutre de la palabra de Dios, de alguien que permanece estable en la palabra de Dios. Y para ello te voy a invitar que vayas ahí a Juan 15:8. Quiero que tú vayas ahí a Juan 15:8 y que te mantengas ahí porque ahí vamos a estar hablando acerca de este mensaje. Juan 15:8, siempre fuerte, siempre fortalecido, siempre nutrido, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ir. Juan 15:8 dice de la siguiente manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Amén. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Se alegra nuestro Dios. El Padre es nuestro Dios creador de todo lo que existe. Se alegra cuando nosotros tomamos esa actitud de querer venir y compartir con otros el Evangelio, de querer venir y servir de bendición para otras personas, de querer ir a todas partes a poder proclamar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis, dice, muchos frutos y que seáis mis discípulos. Amén, que seáis mis discípulos. ¿Por qué? Porque es necesario aprender de la palabra de Dios, es necesario conocer de la palabra de Dios para poder venir y poder otorgar ese mensaje, ese conocimiento a las otras personas que lo necesitan. Todos nosotros tenemos una perspectiva de lo que es Jesús en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos alguna experiencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y qué importante es que esa experiencia, ese conocimiento que tengamos de Dios, o esa expectativa que tengamos, de esa perspectiva que tengamos de Dios, la podamos compartir con las personas que no conocen de Él. Amén, porque eso es lo importante. Ese es el eje principal de todo hijo de Dios, de todo cristiano, el venir y compartir ese mensaje a aquellos que lo necesitan. Así que dice aquí, nos invita, qué bueno que nosotros tomemos esto, ¿verdad? Estar siempre fortalecidos, siempre nutridos en lo que es la palabra de Dios, para luego compartir con aquellos que lo necesitan. Amén. Entonces vamos aquí y dice Juan 15:1-5, vamos a estar por ahí, así que vamos a ir leyendo. Juan 15:1-5 dice, el 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Dice ahí 15:1 de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es una vid? La vid es una plantita, ¿verdad? Dice ahí, yo he estado investigando, tú puedes investigar también, ¿verdad? Porque aquí no se trata que tú te quedes solo con lo que yo te digo. Mira, aquí nada más es para que tú vengas y se te despierte ese sentir de investigación, y que puedas tú empaparte más de lo que es en la palabra que estamos hablando. Entonces dice aquí que la vid, ¿verdad? Es una planta, es una plantita
¿verdad? Que lleva fruto y conocemos muy bien cuál es el fruto es la uva, ¿verdad? Entonces dice que la vid es el que lleva, o sea, quiero que nosotros hagamos estas, como te dijera, definiciones, o sea, una cosa es la vid, otra cosa es el vino y otra cosa es el gozo. No podemos nosotros venir y como que enfracarlo todo en una misma cosa, no. Una cosa es la vid, otra cosa es el vino y otra cosa es el gozo. Veamos los procesos. La vid es la plantita que está todavía ahí, ¿verdad? Que está germinando, está ahí creciendo, está produciendo, está así, dando frutos. Esa es la planta. Pero tenemos ya el vino, que es el proceso del fruto, ¿verdad? Cuando ya está procesado, entonces el vino. Y el gozo es el efecto que produce el vino. Te das cuenta que son cosas diferentes y nosotros muchas veces tomamos un aspecto y lo generalizamos todo. Ah, tiene que ver con esto. No, hay aspectos diferentes. Entonces dice aquí que la vid es esa plantita que produce frutos, es una planta productiva. Y dice que Jesús dice, Él es la vid. Está hablando Jesús, dice, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. El Padre es aquel, dice, que cultiva en la tierra. El Padre cultiva en la tierra. Y entonces dice ahí, y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que viene y prepara la tierra, prepara el terreno, porque eso es lo que es un labrador. Un labrador prepara la tierra, pasa aquellos, ¿cómo se llama? Ese instrumento, se me ha olvidado cómo se llama ese instrumento, que sirve para labrar, el labrador, para labrar la tierra, para prepararla, para hacer los surcos, ¿verdad? Y para preparar y para poder hacer y poder sembrar las semillas en esa tierra. Entonces dice ahí, el Padre es el labrador. En este caso, el Padre Celestial es nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, el creador tuyo, el creador nuestro. Ese es nuestro Padre, el creador de cielo y tierra, el creador de toda la humanidad, el que nos permite la vida y el que nos permite respirar. Él es nuestro creador, ¿verdad? Entonces viene aquí, dice, empezando ahí el 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Luego continuamos allá en el versículo, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice ahí, todo pámpano. ¿Y qué es un pámpano? Pámpanos son todas aquellas hojitas que se cortan de lo que es la mata. Se cortan estas hojitas porque ya no originan, o sea, ya no están vivas, ya están marchitas, lo que nosotros decimos una hoja marchita, cuando ya tiene un color pálido, ¿verdad? Entonces decimos, esta hoja ya está marchita, entonces viene y se quita, ¿verdad? Se quita de lo que es la vid. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo saludable, ¿verdad? Esto es como cuando una plantita así como se llena de parásitos, ¿verdad? Porque también las plantitas se llenan de parásitos, de enfermedades, y eso evita que crezca. Entonces, asimismo es esto de quitarle las hojitas, lo que ya no tiene vivo se va quitando para que esa planta vaya produciendo, vaya creciendo y no deje de dar fruto. Entonces, esos son los pámpanos. Yo estaba equivocada, yo pensé que los pámpanos eran los que estaban ahí cimentados en él o sea, eran las hojitas que tenía la planta, pero no, cuando yo busqué la definición dice que son las hojas que se han cortado de lo que es la vid, ¿verdad? Lo que es la vid. Entonces, dice ahí, por eso dice en el versículo 2, dice, todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, qué necesario es que nosotros, porque Dios también nos compara a esos pámpanos. Nos compara, Dios dice, el pámpano o la persona que no lleva fruto, la persona que no produce, la va a quitar, la va a apartar y va a poner el que produce, ¿verdad? Por eso dice ahí, el que no lleva fruto. Si tú estás haciendo algo en tu vida, si tú estás trabajando y tienes tu como te dijera, todo te va bien, estás llegando a tus metas, estás cumpliendo tu propósito diario, te están ascendiendo, entonces eres una persona que está llevando fruto. Estás en el ministerio, estás ahí compartiendo tu mensaje, hay personas que vienen a Cristo, hay personas que están siendo discipuladas por ti, entonces estás llevando fruto, ¿verdad? Traes almas a Cristo, estás llevando fruto, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿quién es el que no hace nada? O sea, ¿quién es aquel que es el que Dios aparta, el que no hace absolutamente nada?
El que solamente pasa sus días así viendo a los demás y criticando a los demás y viendo cómo hace caer a los demás y viendo cuál es el error del otro, viendo cuál es la deficiencia de aquel, calificando a todo mundo, pero a sí mismo no se califica. Pero sí tiene tiempo para ver a todas las personas, lo que hacen, lo que no hacen, ¿verdad? Y pierde su tiempo en eso, cuando realmente debe aprovechar su tiempo en mejorar su calidad de vida, en aprender, en adquirir conocimiento. Empezamos diciendo, porque si son mis discípulos, ¿verdad? Y que seáis mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender. Es aquel que se sienta a escuchar con la finalidad de adquirir más conocimiento. Un discípulo es aquel que se investiga aquello que no conoce. Un discípulo es aquel que se nutre de conocimiento, se nutre del Espíritu Santo. En el caso del cristianismo, se nutre del Espíritu Santo, se nutre de la palabra de Dios, se enriquece del conocimiento de Dios. Esa es una persona que es discípulo, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? De querer poder ser los discípulos correctos, ¿verdad? De que podemos ser esos discípulos correctos para que nuestro Dios nos pueda venir y enviar, ¿verdad? A lo que es fructificar. Porque dice aquí que el pámpano que no da fruto, aquel que no produce, aquel que no avanza, aquel que no hace absolutamente nada, ¿verdad? Es aquel que se vuelve pálido, es aquella hoja que no funciona. En las plantas, cuando vemos esa hoja que no funciona, es aquella hoja, ¿verdad? Que se va convirtiendo pálida, ¿verdad? Y que se va como que, ¿por qué? Porque hay un líquido que se llama savia. Y esa savia, cuando no llega a la hoja, se va empalideciendo porque no tiene los nutrientes necesarios. Entonces, así es el cristiano. El que no tiene los nutrientes necesarios no está listo para poder venir y ejecutar la obra de Dios. No está listo para venir y obrar como Dios realmente quiere. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros nos nutramos del Espíritu Santo, nos nutramos del Evangelio. Quien conoce a Dios puede dejarse guiar por Él. Cuando tú estás en un trabajo y no conoces al jefe, ¿verdad? Tú no haces nada. Porque no conoces a aquel que te dirige, no conoces a aquel que te da las instrucciones. Tú llegas nuevito a un trabajo y te quedas ahí esperando, viendo, observando todo, porque no tienes tus responsabilidades. Pero ya cuando tú ya llegas a un trabajo y el jefe viene y te dice, mire, usted tiene este cargo, sí, va, estas son sus obligaciones, y te da la lista de sus obligaciones. Entonces tú, de tus responsabilidades, entonces tú llegas a un trabajo seguro, porque ya sabes qué es lo que vas a hacer. Ya te dieron las instrucciones de lo que vas a hacer. Así mismo es con Dios. Tú no puedes estar listo a hacer algo si no conoces a Dios. Es necesario que estés con Dios, que estés ahí, por eso dice acá, ¿verdad? Pero primero como que está evaluando, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que produce, todo aquel que hace algo en su vida, todo aquel que se planifica su día, todo aquel que, si estás estudiando, pues te esfuerzas para estudiar, si estás trabajando, pues te esfuerzas en tu trabajo, si estás en un ministerio, pues te esfuerzas en tu ministerio para poder otorgar lo mejor a Dios. Entonces estás haciendo algo, ¿verdad? Y Dios ve eso, y eso lo está limpiando, lo está puliendo, lo está preparando para que dé más fruto, ¿verdad? Entonces, en Dios no quedamos así como que en vano. Todo lo que hacemos para Él cuenta, ¿verdad? Por eso es importante que no nos quedemos haciendo nada, sino que realmente hagamos la voluntad de Dios. No importa lo mínimo que podamos hacer, pero si lo hacemos con el corazón correcto, es más que suficiente, y el Señor se regocija de ver que nosotros podamos realizar la obra de Dios como Él realmente lo requiere. Amén. Entonces dice aquí, ¿verdad? Lo limpiará para llevar más fruto. Y dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que los he hablado. Amén. La palabra de Dios es la que limpia. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que te orienta. La palabra de Dios es la que alumbra tu camino. La palabra de Dios es la luz, ¿verdad?, que nos llena, que nos conforta. La palabra de Dios es la que nos da las instrucciones. Y cuando tú estás limpio por la palabra de Dios, entonces vienes y puedes estar listo, porque ya todas tus impurezas han sido quitadas. Ya todas aquellas situaciones que no podían servir al ministerio o a lo que Dios ha destinado para tu vida, ya ha sido quitado, ya ha sido formado, ya ha sido pulido, ya ha sido renovado. Entonces tú no puedes decir,
O sea, dice, tienes que ser limpio. Tienes que ser limpio por la palabra. ¿Y cómo es una persona que no es limpia? Una persona que... no estamos hablando de lo físico y natural, no, estamos hablando espiritualmente. Una persona que no está limpia es una persona que todavía tiene envidia, tiene egoísmo, tiene avaricia. Una persona que no está conforme con lo que tiene, es una persona que realmente quiere más. Es una persona que todo lo que hace es para destruir a otro. Es una persona que anda en la carne. Es una persona que no está limpia en su espíritu. Porque la persona que está en el espíritu hace las cosas como Dios se lo ordena, dice lo que Dios dice y es una persona humilde. Y es una persona que todo lo que hace no lo hace por afectar a nadie, lo hace para honrar a Dios y para sumar en la obra de Dios. Aquel que hace para restar, ese no está bien. El que resta en las cosas de Dios o el que resta en un trabajo, el que viene a sembrar discordias, el que viene a sembrar cizañas, entonces ese no está limpio. No puede llevar más fruto. Y el que no está limpio está supuesto a ser de esos pámpanos que son arrancados de la planta. Pero aquel que aún está en proceso, o sea, no es que esté listo, pero está en proceso, se está preparando, se está ahí, entonces Dios lo está moldeando, Dios le está quitando las impurezas, Dios lo está preparando, Dios lo está ahí puliendo, como decimos nosotros, ¿verdad? Para poder venir y formar parte de lo que Dios quiere en su vida, ¿verdad? Entonces, todo lleva aquí un proceso. Dice que cuando ya estamos listos, esto conlleva a tener un proceso. La persona cuando está preparándose, esto es un proceso. Dios nos procesa, Dios nos llama. Primeramente, cuando nosotros, para hacer esos frutos que Dios envía para que traigamos más frutos, primero Él nos llama, hace sentir en nuestro corazón el anhelo, el deseo de poder honrar su nombre. Hace sentir en nuestras vidas lo que nosotros debemos de realizar. Hace sentir en nuestras vidas el deseo de poder ayudar, el deseo de poder hacer las cosas. Luego nos procesa y el proceso conlleva quitar todas las impurezas, te prepara físicamente, te prepara espiritualmente, te prepara con los recursos que tú necesitas, ¿verdad? Entonces te prepara, te quita todas las impurezas, lo que tú no necesitas. Por eso dice la palabra de Dios, ustedes ya están limpios por mi palabra. ¿Por qué? Porque la palabra los ha purificado, porque la palabra los ha limpiado, porque la palabra los ha preparado. Entonces dice aquí, ve, por mi palabra, entonces son procesados y luego probados. Esto no es cosa de que, ay, que sí, que bueno, se ve bonito esto, yo lo voy a hacer. No. Esto en todas cosas es así. Tú tienes, para tener un buen trabajo, tú tienes que estudiar. Tienes que prepararte para tener un buen trabajo. Para tener un buen ministerio, tienes que ser llamado a la obra de Dios legítimo. Porque el que es legítimo, viene prueba, viene viento, viene lo que sea y permanece. El que no es legítimo, al primer torbellino que viene sale huyendo. Pero el que es legítimo permanece. Y esto es una prueba de que se ha llamado legítimamente. Ha pasado por el agua, ha pasado por el fuego, ha pasado por tormentas, por lluvias, por tempestades. Y la persona permanece ahí haciendo lo mismo. Entonces es llamado legítimamente. Es respaldado por Dios, es llamado legítimamente. Amén. Entonces dice ahí, somos probados. Somos procesados y luego probados. Para ver si cobró efecto el proceso. ¿Verdad? Dios nos procesa y lloramos en el proceso y sufrimos en el proceso y nos sentimos confundidos en el proceso y no hallamos la salida y la solución al problema cuando estamos siendo procesados, ¿verdad? No hallamos la salida a circunstancias cuando somos procesados, pero cuando salimos del proceso, después viene la prueba donde tenemos que poner en práctica lo que se logró en el proceso. Los procesos sirven para limpiarnos. Si tú eres una persona orgullosa, Dios te quita tu orgullo en ese proceso. Y después viene la prueba. Prueba si eres orgulloso. Prueba si en aquella misma situación eras altanero y veías de menos a los demás. Te prueba para ver si esto ya se quitó y si no te vuelve a procesar. Porque esto es como aquella vasija, ¿verdad? Que se dañó. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 18, que la vasija se dañó, se echó a perder. Entonces, ¿qué dice? Vino el alfarero, la tomó de nuevo y volvió a hacer otra que le parecía mejor hacerla.
Amén. Entonces, Dios viene y te transforma, Dios viene y te cambia, Dios viene y te limpia a través de su palabra para que puedas cumplir la obra de Dios, lo que está destinado a que tú vas a hacer, ¿verdad? Entonces, para poder venir y luego te envía, o sea, te envía, te limpia por la palabra, te envía y te llena de la presencia de Dios, te llena la palabra de Dios, porque una persona que no está llena de conocimiento o de lo que sabe que es de Dios, ya sea por la palabra o por experiencia, fácilmente se puede confundir y fácilmente la pueden mover de su fe. Amén. Pero una persona que conoce quién es Dios, que conoce cuando es Dios quien le habla, que conoce quién es el Dios que le guía, se mantiene firme, estable en la fe, ¿verdad? Entonces, por eso es alguien que está ahí pegadito a Dios. Amén. Entonces dice aquí, en el siguiente, vamos a ir al cuarto dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, dice, como el pámpano no puede llevar fruto vos por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está diciendo Jesús, ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Amén. Debemos que estar como que conectados con Dios. Por eso dice aquí en el 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No es nada, no se hace nada. ¿Te has visto tú? ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo y que, por ejemplo, te dice a tu padre o tu madre, te dice, mira, tienes que hacer esto de tal manera, yo te voy a acompañar? Y el hijo, no es que se quiere sentir autosuficiente, dice, no necesito que vayas conmigo, no necesito que me ayudes, no necesito que me digas nada, no necesito nada. Y se va el hijo a hacer las cosas por sí solo, ¿ya? Y cuando llega allá se da cuenta que no pudo resolver nada. ¿Por qué? Porque necesitaba al padre o necesitaba a la madre, que es el que tiene la experiencia, para que le ayude a hacer las cosas bien. Así mismo es esto. Nos creemos tan autosuficientes y decimos, no, es que sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces nos creemos tan autosuficientes y decimos, dejamos a Dios de un lado. ¿Y qué sucede con esto? Que después resultamos que las cosas no nos salieron bien, no se abrieron las puertas que se tenían que abrir, no se logró el objetivo que se tenía que lograr. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios, no le dijimos, Señor, está bueno, tocamos hacer, mira, Señor, no está bueno. Siempre le tomar en cuenta a nuestro Dios, nuestras decisiones y en todo lo que vamos a hacer, porque despegados de Dios no podemos hacer nada. Tenemos que estar conectados. Es como agarrar el teléfono y así como nos ponemos a platicar con la novia, con el novio, y pasamos horas hablando con el novio, ya pasamos horas hablando con las novias, todas las mañanitas, todas las madrugadas pasamos hablando con el novio, ¿verdad? Y entonces, y después, eso es estar conectado con Dios. Así como pasamos todas las mañanas con el novio que viene aquí todas las madrugadas, ¿verdad? El novio aparece todas las madrugadas, aquí estamos conectados con el novio todas las madrugadas, así como estamos conectados con el novio todas las mañanas. Así mismo vamos a estar conectados con Dios también. Amén. En el tiempo que sea. Porque el tiempo es de Dios. Entonces todo el tiempo que sea, nosotros debemos de venir y buscar a Dios, estar conectados con Él para todo lo que vamos a hacer. Amén. Entonces dice aquí, si ustedes no permanecen en mí, el pámpano que no permanece en mí, dice Jesús, no puede llevar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, ¿quién es el que sabe? Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios en lo que se va a hacer algo, siempre hemos dicho esto, cuando tú vayas a realizar algo, si tú quieres tener éxito en algo, busca a la persona que conoce. Cuando tú quieres tener éxito en algo, busca a la persona que tiene experiencia. Porque cuando tú no haces eso, las cosas te surgen, pero no de igual manera. No es como aquel que tiene experiencia, no es como aquel que conoce. Entonces, pues, Jesús, aquí en la palabra de Dios, Él nos ha dado todos los lineamientos. Y Él sabe, Él es el que está mostrando cómo es su reino. Porque el que está estableciendo aquí es el reino de Jesús, es el reino de Dios. ¿Y cómo es el reino de Dios? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Dice Él que vino a enseñar, a predicar,
vino a sanar, a liberar a las personas. Ese es el evangelio del reino y ese es el evangelio de Jesús. Este es el verdadero evangelio y esa es la modalidad que nosotros, tú y yo, debemos de tener. Por eso es importante buscar a Jesús en todo lo que hacemos. Por eso no podemos hacer nada si estamos desconectados de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe, ¿verdad?, qué es lo que se debe de hacer. Entonces, por eso es importante estar conectados con Él para escuchar su voz, para recibir instrucciones de lo que debemos de hacer, para que todo nos resulte como realmente nosotros queremos, ¿verdad? Por eso es necesario estar conectados a nuestro Dios en todo momento. Porque dice ahí, sin mí nada podéis hacer. Dice, no puede dar fruto por sí mismo, por sí solo no puede dar fruto, si no permanece en la vid, ni tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Amén. Jesús está hablando que no podemos hacer nada sin Él. Nos demanda de permanecer. Cuando dice ahí, estoy escuchando estas palabras, y una de ellas es permanecer. Cuando alguien puede permanecer en algo, alguien que está fuerte, alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene fe, alguien que está fortalecido, esa persona puede permanecer firme, puede permanecer estable. Y Él nos pide permanecer en Él. No importa qué circunstancias estemos viviendo, hay que permanecer en Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos prueba nuestra fe. ¿Qué tanto estamos fortalecidos en Dios? ¿Qué tanto estamos nutridos en Dios? ¿Qué tanto tenemos nutridos es la palabra correcta? Porque tenemos que estar apegados a Él. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos nutridos y estamos fortalecidos en Él para poder mantenernos estables en medio de la dificultad? Por eso dice, permanecer en mí. Permanecer. Esto es como que la mamá lleva al niño de la mano, ¿va? Cuando está chiquitito, ¿verdad? Cuando está empezando a caminar y lo lleva de la mano. Ahí el niño está seguro porque sabe que la mamá lo lleva de la mano, ¿verdad? Entonces dice, permanecer en mí, dice Jesús. Permanecer en mí. Y yo en vosotros, dice, para que llevéis fruto. Porque allí, Él va a ver, cuando estamos en permanencia con Dios, escuchamos su voz, escuchamos su instrucción, escuchamos sus estrategias para poder dar esos frutos. Amén. Entonces de ahí después hay otra palabra que dice aquí, que es la dependencia. 3 palabras claves encuentro en esto. La permanencia, la dependencia y la obediencia, ¿verdad? Permanencia, dependencia, es que Señor, yo no puedo hacer nada sin ti, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú me orientes, yo necesito que tú estés a mi lado, yo necesito que siempre estés conmigo, yo necesito que tú, Señor, me demuestres que estás conmigo, y el Señor viene y demuestra, ¿verdad? Dios pone muchas veces pruebas y Dios también demuestra, aunque tú no se lo pidas, Dios siempre demuestra que está a tu lado. ¿Cuántos están respirando ahorita? Esa es una demostración de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos han amanecido con vida hoy? Esta es una demostración que Dios está con nosotros. Y si ponemos a enumerar cada una de las bendiciones que Dios puede otorgarte, y cuánto podemos nosotros decir, bueno, Dios ha sido bueno a pesar de lo malo que muchas veces nos hemos comportado. Dios muestra su misericordia cada día, cada mañana. Esa es una muestra de que Él está con nosotros. Amén. Dios siempre está ahí. Solo espera que nosotros atendamos a Él para escuchar sus instrucciones, para escuchar su orientación, para no hacer nada a nuestras ideas, porque muchas veces nosotros cuando creemos que algo está correcto, no está correcto. Muchas veces cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias ideas de una manera independiente de Dios, muchas veces fracasamos. Cuando nosotros tenemos éxito en lo que hacemos es cuando tomamos a Dios en cuenta en todo lo que hacemos. Cuando tomamos en cuenta a Dios, al Espíritu Santo, todo sale bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta al que sí sabe el futuro y al que sí puede orientarnos y al que sí puede darnos instrucciones para poder tener el resultado que esperamos. Entonces por eso es necesario depender de Él y obedecerle. Porque de nada sirve que tú vengas y le pidas instrucciones y al final vas a hacer tu voluntad. Entonces, ¿de qué sirve que tú le pides al Señor instrucciones? Señor, ¿qué vamos a hacer aquí?
Y te quedas ahí, Señor, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pues, y entonces viene y te quedas ahí haciendo tu propia voluntad, entonces de nada sirve. Esto es como cuando vas al médico y no soportas el dolor de cabeza, no soportas lo que te está pasando, no sabes qué tienes mareos, tienes un montón de cosas y te duele el estómago y estás ahí con un montón de dificultades, vas al médico, el médico te diagnostica, te da el medicamento, ¿verdad? El médico viene y te da la respuesta y la solución. Amén. El médico resuelve tu problema, ¿verdad? El médico viene y dice, pero ¿qué sucede? Te da la receta, pero tú no te tomas el medicamento. ¿Ok? Te dice, mire, usted tiene esto y aquí te da el medicamento, pero no te lo tomas. Entonces, ¿cómo vas a sanar? ¿Cómo te vas a quitar de ese dolor de cabeza? O vámonos al mundo de la fe. Tú tienes fe y dices, ay no, yo voy a pedir al Señor que me quite este dolor de cabeza, voy a pedir al Señor que me sane, sí lo puedo hacer, Dios lo hace, si es la voluntad de Él lo hace. Amén. Tú te sientes mal, estás enfermo y dices, yo le voy a pedir al Señor que me sane, y vienes y el Espíritu Santo, y oras al Espíritu Santo, y tú dices, bueno, es que yo sé que Dios me va a sanar, tú dices eso, pero una cosa es decir y otra cosa es tener fe de que el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. ¿De qué sirve que tú vengas y ores día y noche? Pero si no tienes fe, de nada sirve que estés orando. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario obedecer. O que el Espíritu Santo te diga una instrucción y no obedeces. Que el Espíritu Santo haga sentir que tengas que orar. Que el Espíritu Santo te haga sentir que tienes que ayunar. Y no lo haces, entonces estás desobedeciendo. Que el Espíritu Santo te envía a compartir el Evangelio a alguien y no lo haces, estás desobedeciendo. Entonces no vamos a ver los resultados, ¿verdad? Que se debe de hacer. Qué bueno es entonces que todo esto que hemos visto, que las personas, pues, en este caso que como dice, para que lleve fruto, y del fruto que Dios está hablando en este momento es de venir y compartir el Evangelio a otras personas. Y qué bueno es así como el apóstol Pablo dice, cómo me gozo yo en mis prisiones, de ver cómo es que el Evangelio se predique por todo el mundo. Cómo yo me gozo en mis prisiones de ver que aquel que tal, como el apóstol Pablo estaba prisionero, cómo es que yo me gozo en mis prisiones cuando veo que las demás personas salen a compartir el Evangelio. Cómo me gozo y que me alegro y que haga paz en mi alma, hablándolo así, como que parafraseando la porción bíblica, ¿verdad? Dice, cómo me gozo yo en mis prisiones de ver que de una u otra manera el Evangelio siempre está siendo expandido por todas partes del mundo. Amén. Cómo me alegra, cómo me gozo, dice el apóstol Pablo, de ver cómo otros siguen el Evangelio. Y es que el apóstol Pablo, así como Jesús, ambos dieron ejemplo de cómo predicar el Evangelio. O sea, el apóstol Pablo estaba prisionero, pero antes de eso él hizo viaje y anduvo ahí predicando el Evangelio, ¿verdad? Jesucristo también anduvo predicando el Evangelio, anduvo por todas partes, ahí andaba sanando, liberando, como dice la palabra de Dios, a las personas, enseñándoles. Entonces Jesús dejó un modelo de cómo debe ser el cristiano. El apóstol Pablo, que nosotros admiramos, que el apóstol Pablo es el encargado de todas las iglesias, ¿verdad? Entonces vemos como el apóstol Pablo, que está prisionero, pero un prisionero está pendiente de las iglesias, porque vemos ahí que hay cartas que están escritas que él las escribió estando prisionero. Él, estando prisionero, estuvo siempre pendiente de las iglesias. Y una de esas es ella que dice que cómo me gozo ver que todos predican el Evangelio, que andan por todas partes del mundo compartiendo el Evangelio, y yo en mis prisiones, cómo me gozo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él también dio una muestra de cómo es que se predica el Evangelio. Amén. Entonces, esto de llevar fruto, está diciendo Jesús, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. Mi Padre prepara la tierra, prepara el terreno, prepara todo donde se va a llevar la semilla, que es el Evangelio, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada si no estamos conectados a nuestra vid, que es Jesús. Amén. Nuestra vid, porque Jesús es el que dice, yo soy la vid verdadera. No podemos hacer nada si no estamos conectados a Él, si no estamos esperando la instrucción de Él. Es por eso que es necesario venir a presencia de Dios. Estar conectado significa venir en oración, leer la palabra de Dios para poder escuchar lo que Él tiene que instruirnos. La palabra de Dios es la que nos guía y nos orienta, y este es el mensaje de Dios.
por escrito. Siempre lo he dicho, la Biblia es el mensaje de Dios por escrito. Y la oración es cuando nosotros venimos y nos comunicamos con Él, tenemos esa comunión con nuestro Dios para poder escuchar una instrucción de Él o para poder fortalecernos espiritualmente y tener esos resultados que nosotros realmente esperamos de lo que nosotros estamos haciendo, de venir y producir más fruto para el reino de Dios. Amén. Así que este es el mensaje de ahora, hablando de fe, hablando desde la perspectiva salvadora, porque hablamos de esa fe que es la que permite que las personas vengan a Dios y puedan ser rescatados, puedan ser salvados, ¿verdad? Para la obra de Dios, nuestro Dios. Entonces yo ahora te comparto este mensaje y no me quiero ir sin antes ya hacerte el llamado. Tal vez tú estás ahí y dices, bueno, es que yo tengo el deseo, tal vez estás como ese fruto que estás todavía ahí en la vid. O quizás no estás en la vid. Bueno, la verdad que no, porque la persona que no conoce a Dios no está en la vid. Los que están en la vid son aquellos que conocen a Jesús, los que ya vinieron a Él, los que ya recibieron a Jesús en su corazón, ellos son los que están en la vid. Los que no conocen a Dios, los que no han recibido a Jesús, no están en la vid. Y es necesario que tú vengas y reconozcas a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Amén. Para que puedas tener esa salvación y vida eterna. Así que ahora si tú quieres compartir, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Voy a hacer esta oración para que tú vengas, invites a Jesús y seas sellado con su Espíritu Santo y puedas ser parte de lo que es la vida. Eso significa estar cerca de Jesús, significa venir a Él en oración y leer la palabra de Dios para poder entender, ¿verdad?, qué es lo que realmente Él quiere de nosotros y poder cumplir el propósito de una manera eficiente. Entonces vamos a orar en este momento. Acompáñame a orar. Señor Jesús, te doy gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. He reconocido que soy pecador. Perdóname, Señor. Ahora me arrepiento. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Yo te recibo como Rey y Señor de mi vida. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo. Guíame en tu camino. Ordena mis pasos para que yo pueda hacer tu voluntad y no la voluntad mía, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo ahora tengo la seguridad de la salvación de mi alma, porque te he recibido en mi corazón como Rey y Señor de mi vida. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, te felicito si tú hiciste esta oración. Te invito a que te congregues en una iglesia, que leas la palabra de Dios, que ores, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te guíe a una iglesia. Si no tienes a dónde ir, que el Espíritu Santo te guíe a una iglesia. Hay veces que la iglesia, ¿por qué es necesario una iglesia? Porque más que todo cuando tú eres un recién nacido espiritual, ¿verdad? Tú necesitas estar ahí en un lugar, es como ir a la escuela, donde tú te estás adquiriendo estos conocimientos, ¿verdad? Para poder venir y cumplir con una profesión. Asimismo es la iglesia, tú estás ahí comenzando a adquirir esos conocimientos y es necesario que tú estés en una iglesia cuando estás tiernito en la fe para que puedas ser fortalecido, para que te puedan crear las bases sólidas, para que tú te puedas mantener firme en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos muchos ataques espirituales. Solamente la persona que tiene fe y conoce, tiene su fundamento sólido, es la que se puede permanecer firme, ¿verdad?, en lo que es la obra de Dios. Así que yo te invito, busca una iglesia, ve a dónde asistir, ¿verdad? Bueno, vamos a orar ahora para despedirnos. Darle gracias a Dios por este mensaje que nos ha otorgado ahora. Pero este mensaje de hablemos de la fe, tenía otro para hoy, pero Dios a última hora me cambió esto, así que esto es lo que Él quería que yo diera, así que esta es la bendición para nosotros. Así que vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Señor, por este mensaje que tú me has dado. Hoy en la madrugada tú me diste este mensaje. Gracias, bendito Señor, porque tenemos que reconocer que sin ti no podemos hacer nada, que es necesario tomarte en cuenta en todo lo que hacemos. Que debemos de estar, Señor, conectados a ti, Señor, para poder escuchar tus indicaciones, que no podemos creernos autosuficientes, que todo lo que hacemos tenemos que tenerlo, Señor, bajo tu cobertura, Señor, y que realmente
tú tengas el control de todo lo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has otorgado, esta palabra que nos has regalado en esta mañana, donde tú nos dices y nos recuerdas que sin ti no podemos hacer nada, que necesitamos tomarte en cuenta. Gracias, Señor. Bendice a mi amigo, bendice a mi hermano, bendice a cada persona que está ahí, Señor, escuchando. Y que te ruego, mi Dios, que seas tú despertando a nosotros ese espíritu para poder compartir lo que es el Evangelio, para poder cumplir con el mandato tuyo, no importa en qué medio lo hagamos, es aquí por las redes sociales, o es que salimos a compartir con las demás personas, o es que utilizamos trataditos o camisetas o algún letrero. Lo que importa es que nosotros compartamos el Evangelio o repartamos trataditos. Lo que importa es que nosotros compartamos ese mensaje tuyo, Señor. Así que muchas gracias, mi Dios, por habernos honrado con esta palabra en este momento. Señor, perdónanos, no lo merecemos, pero tú, Señor, eres poderoso, eres impresionante, Señor, en este momento. Así que eres espléndido y eres poderoso. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Señor. En tus manos depositamos cada persona que ha escuchado este mensaje. También te pedimos por cada persona que está mal de salud en este momento, que seas tú restaurando su salud, Señor. Cada persona que se siente desorientado ahorita, que seas tú alineándolo, Señor, a lo que es tu voluntad. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos dado en este momento, Señor. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado en este momento, ¿verdad? Hablemos de fe. Espero pues que Dios te haya hablado, aunque sea una frasecita, pero qué importante es, ¿verdad? Nutrirnos, aunque sea con una frase, o si es el mensaje completo, pues qué bueno. Bueno, así que muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Te deseo un excelente fin de semana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, donde vamos a estar hablando en verdades bíblicas. Así que muchas gracias, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Y bueno, que Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones.